Bien, señores congresistas, continuamos con la sesión de la fecha. En esta estación contamos con la presencia del señor Armando Macé Fernández, presidente ejecutivo de ABDAI. Ha sido convocado oportunamente para que se sirva a informar sobre las denuncias contra directivos de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, quienes habrían realizado malos manejos en la recaudación que efectúa por los derechos de autor de las composiciones musicales difundidas públicamente. Él está advertido de la materia que está tratando esta comisión. A ese efecto, dejamos en el uso de la palabra al señor Armando Macé Fernández. No obstante, congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Saludamos al señor Armando Macé, su presencia. Ayer hemos estado en la Comisión de Cultura tratando el mismo punto, presidente, y creo que, si bien es cierto, respeto nos merecemos todos, respeto se merecen los músicos, compositores, autores. En justicia han presentado un legítimo reclamo. Quisiera pedir, presidente, por su intermedio, que el señor Macé, por supuesto, él tendrá sus informes y alcance que darnos, pero no quisiéramos que nos venga a dar las cosas que uno conoce y sabe de procedimiento normal, que se cobra, no se cobra, que de acuerdo a la legislación nacional, tratados internacionales. Eso no está en discusión. Aquí lo que está en discusión y lo que queremos saber, presidente, es sobre las irregularidades, sobre los indicios de corrupción, sobre los ilícitos penales, sobre el conflicto de intereses, porque esto, presidente, quiero advertir en esta comisión de fiscalización, es un asunto de ligas mayores. No es un asunto así que se compró, se pagó y que por qué reclaman. Los señores que están reclamando tienen todo legítimo derecho de reclamar, que por años han estado de repente silenciando por temor, y eso sería grave. Yo no quiero alarmar, pero valdría la pena que estos señores y todos pidan garantías sobre sus vidas, porque este es un asunto, presidente, peligrosísimo, que estarían implicados no solamente personas, sino instituciones. Así que quisiera, por su intermedio, presidente, que el señor Macé nos informe sobre los puntos que nosotros queremos que se mencionado y no las cosas genéricas. Me pido una interrupción, si usted permite, presidente. Congresista Taí. Gracias, presidente. Ayer se mencionó que yo había propuesto que se cierre ABDAI. Descarto, niego categóricamente. Yo creo que han confundido premiación con mi función. Mi función es de representar a todos los peruanos, y si hay supuestos indicios de corrupción, irregularidades, nosotros tenemos que fiscalizar y llegar hasta las últimas consecuencias. Y como una cuestión de orden, yo sé que no se puede hacer a través de una interrupción, pero yo rogaría al señor Macé que, si él se refiere a una persona, presidente, a través suyo, que tenga derecho a réplica, porque ayer el señor Macé se refirió a un cantautor que felizmente había sido invitado para que pueda hablar, pero si en esta vez lo vuelve a hacer, tendrá derecho a que haga sus descargos en función de la mención. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Solo para terminar, ya comienzo expresando mi preocupación. Ayer, cuando se mencionó sobre algún supuesto conflicto de interés de empresas, el señor Macé negó. Pero hay pruebas, hay documentos, hay registros públicos, hay grabaciones. Entonces no puede ser que venga acá y nos diga, no, que esto, que fue, no. Por supuesto, con el respeto que todos nos merecemos, presidente, las cosas tienen que ser puntuales y claras. Muchas gracias, presidente. Bien, señor Macé, le concedemos eso la palabra por un espacio máximo de 10 minutos para poder posteriormente acceder a un pliego interrogatorio que tengan ahí en formular, señores congresistas. Gracias, congresistas. Consideramos esto una oportunidad una vez más para esclarecer cuál es la labor de ABDAI. Previamente, yo recibo ABDAI en el 99, una entidad quebrada. Hoy en día esta institución está saneada y recauda 60 millones de soles. Sobre los puntos que se me atañen, voy a enumerar los siguientes. Con relación a lo dicho en que ABDAI tiene ubicaciones en empresas relacionadas, lo digo rotundamente, a pesar de que sé que estoy haciendo una declaración bajo el carácter de declaración jurada y bajo el decreto legislativo 807, artículo 5. Segundo, la editora ET Music, que está declarada en ABDAI y que no es una empresa ligada a ABDAI, sino es un titular
y que no se confunda esta vinculación, porque las editoras musicales nacen por decisión de los titulares, es decir, cualquier persona puede dejar sus obras en cualquier editora, como puede haber Sony, Universal, EMI, Warner, y estos pagos que se han hecho son pagos que son publicados de acuerdo a ley, y es más, el decreto legislativo 822 expresa en forma clara y definitiva cuando no puede haber relación entre un miembro del Consejo Directivo, y en este caso no hay ninguna ilegalidad. Otro punto que se señala ponen en tela de juicio las recaudaciones que puedo tener como autor. Ya el día de ayer presenté aquí un listado de los principales artistas que operan en el Perú, como Grupo 5, Hermanos Yepen, Candela, entre muchos otros, y que con las debidas regalías que Abday cobra, eso está ya explicado, pero yo aquí me comprometo a que el día de mañana estaré dando copia fila a todos ustedes. Otro punto que se señala es que Abday tiene acciones coactivas. Eso nunca ha sido así. Otro punto que se señala es por qué Abday tiene convenios con municipalidades, y eso obedece al artículo 37 de la 822, que si una autoridad autoriza el cobro de obras musicales y no son debidamente canceladas, el alcalde es el solidario responsable. Otro punto que se menciona es sobre el acto de las elecciones. Si bien es cierto, Abday tiene 8.000 titulares, no olvidar que Abday es una sociedad de gestión colectiva, es decir, que si un autor no tiene obras que gestionar, el Estado exige a Abday que le dé la tutela para que este autor no pueda ser plagiado, pero al no haber obras en el comercio, es imposible que esto pueda ocurrir. De estos 8.000 autores, aproximadamente unos 500 autores tienen una recaudación anual superior a los 500 soles. Y estos autores tienen una calificación de votos diferentes ponderados, no porque Abday lo haya establecido así, sino porque la ley señala que debe haber un voto ponderado directamente proporcional a su productividad. Estos socios pueden tranquilamente votar, tal es así que el reglamento de elecciones vigente en Abday desde 2007 y registrado en INDECOPI nunca fue modificado. Por lo tanto, cualquier persona interesada en postular tuvo tiempo el año 2007, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 para hacerlo. No es cierto de que solamente 14 miembros puedan llegar a ser parte del Consejo Directivo. Todos los socios que cumplan los reglamentos no pueden hacerlo, y los reglamentos no son muchos. Los reglamentos son que el Consejo Directivo tiene que ser un consejo con representatividad de géneros diferentes, uno vernacular, uno tropical, uno de balada, uno de rock, justamente para evitar lo que había ocurrido en años anteriores con el Consejo Directivo, al cual que antecedió a nuestra dirección. Otro reglamento que existe es que el asociado no pueda deberle, y eso es por un antecedente que la directiva anterior, que fue intervenida por el INDECOPI y que después llegó al Poder Judicial y con diagnóstico de fraude en la Administración de Personas Jurídicas, determinó que se habían hecho préstamos por encima del 1,5 millones de soles. Eso determinó que en el reglamento, para aquellas personas que puedan postular, tengan que hacerlo con 3 meses de antelación, sin ninguna deuda alguna. Otro requisito es que no haya sido sancionado, pero esa sanción no es ni por el Consejo Directivo, ni mucho menos por el Presidente Ejecutivo, sino por toda la Asamblea General. Abday es una sociedad ISO desde hace ya 2 años, dentro de su crecimiento y su evolución. Todos los procedimientos de Abday están en estos momentos bajo esa certificación. El reglamento de distribución es un reglamento que está registrado, revisado y licenciado por el INDECOPI como entidad
que, de acuerdo a la normativa nacional, es la encargada de supervisar a ABDAI. Si bien es cierto que ABDAI ha tenido 45 procedimientos en los últimos 15 años, si bien es cierto 45 es un número alto, si lo llevamos a los 15 años que ABDAI tiene, de esos 45 solamente podemos decir que son 5 por año, pero no hay que olvidar de que ABDAI tiene oficinas en Tumbes, Chiclayo, Trujillo, prácticamente en todos los departamentos, y de todos esos procedimientos no quiere decir que todos han sido sancionables, ni tampoco han sido más del 15% en general. Otro punto que también me solicitan es por qué Armando Macé ha tenido un pago por sus estudios en el centro, y ese pago no corresponde al 100%, sino ABDAI pagó dos terceras partes y yo una tercera parte. Es cierto que todo ese costo sumó $17.000, pero esos estudios fueron dentro del presupuesto de ABDAI, fueron aprobados por una asamblea general, por un consejo directivo. Esos montos tuvieron un compromiso de que al término de esos estudios yo presente un planeamiento estratégico para la música peruana, y es más, haber cedido todos los derechos en favor de ABDAI. Ese planeamiento estratégico, que ha sido hecho por 4 profesionales y la asesoría de un economista del más alto nivel de Centrum, ha servido para el plan estratégico de ABDAI en los próximos 5 años, y esos pagos no solamente corresponden a Armando Macé, sino es una política de ABDAI, de tal forma que, por ejemplo, hace muchos años, más de 7 años, que ABDAI envía todos los años 6 personas a capacitarse en el curso de Buenos Aires durante 28 días, así como todos los años al curso de SGAE en España. Y eso es algo reglamentado, es una política de ABDAI. Entre otras cosas que se dice que ABDAI cobra por obras de personas, de músicos que no son de ABDAI, eso también es un mito, no es cierto. ABDAI tiene licencias globales, y tiene licencias globales porque la ley de la materia, que es el artículo 147 de la 822, le otorga a ABDAI lo que se conoce como un principio de legitimación activa. Quiere decir que para que el Estado peruano, a través del INDECOPI, le dé una autorización a ABDAI de cobranza, ABDAI tiene que demostrar que tiene obras de diferentes partes del mundo. ABDAI representa a través de la CISAC 232 sociedades de diferentes partes del mundo, y debe de tener oficinas en todo el Perú, debe tener reglamentos de elecciones, de distribución, tarifario, y todo ser aprobado por INDECOPI. ABDAI no puede dejar en el término de los 30 días cursar información a INDECOPI de todas las actividades que realiza. ABDAI es auditada por un órgano que no es elegido juntamente con el Consejo Directivo. Este comité de vigilancia selecciona un auditor externo, y recién allí el Consejo Directivo elige a uno de esos 3 auditorías. Estas auditorías son necesariamente presentadas, como estipula la ley, a INDECOPI para su conocimiento. Todos los estados financieros de ABDAI son presentados ante la Asamblea General todos los años, en octubre, y estos balances, por ley, también tienen que ser publicitados a nivel nacional a través de un periódico, además de El Peruano. Otras cosas que se mencionan dentro de lo que recuerdo son el por qué ABDAI representa, entre comillas, a socios que no están inscritos. En primer lugar, la ley peruana estipula que ABDAI no puede recibir a ningún socio de otra sociedad extranjera, y es por eso que existen socios que, perteneciendo a otras entidades, como es el caso de España, cuando ellos firman con esta entidad española, la relación contractual se establece en ese momento entre ABDAI
y España. En estas memorias, que he traído algunas para poner a su disposición, podemos corroborar que Abday a España en los últimos años ha pagado más de 7 millones de soles. Es España la que tiene que cumplir con el socio peruano que pueda estar registrado allá en ese país, porque si no se estarían incumpliendo los contratos establecidos. Hay muchos asociados que reclaman, muchísimos, que no pertenecen a Abday. Hoy día he visto uno más en la televisión, pero todos esos socios reclaman dineros y es importante que se pierda ese mal concepto de que Abday actúa como una cooperativa, y es importante que se sepa el gran diferencial de pagos que puede generar una canción. Así, por ejemplo, si es que el cantautor Gianmarco Siñado en un concierto del estadio tiene 45.000 personas que lo van a ver, cada una de esas canciones, en ese caso puntual, está pagando 13.500 soles. Ese dinero es muy diferente a suponer que un artista, un autor, un compositor, tenga una canción, por ejemplo, sonando en Radio Moda, donde el pago cada vez que se emite una canción no llega ni siquiera a un sol por ser una de las principales radios. Entonces, muchas veces hay un error de que el autor, por ser un artista conocido, muchas veces es un artista conocido, pero hay que decantar, hay que separar su figura de artista, que puede ser un gran eximio guitarrista, pero su respaldo autoral no camina paralelamente con el prestigio artístico. Muchas veces el autor, dentro de su falta de conocimiento, no registra las canciones. Cuando las canciones no son registradas, Abday no tiene cómo identificarlas, y por eso es que la ley específicamente declara que todas aquellas obras que no son identificadas pasan a un sistema ONI, que es obras no identificadas durante 3 años. Finalmente, para someterme a todas las preguntas que la mesa me quiera hacer, voy a explicar cómo es ese famoso DSP o de dinero sin planilla. Abday, por mandato del Estado, tiene una lista de excepciones donde Abday no puede cobrar. Ese listado de excepciones no los da Abday, sino que Abday se somete por el imperio de la ley del Estado a regirse por esas indicaciones. Es el Estado peruano quien dice dónde Abday no puede cobrar. Y en pocas palabras, el Estado, las leyes que nos rigen, definen que solamente hay excepción de pago en los casos donde la música se realiza en el ámbito doméstico, entendiendo como ámbito doméstico la casa habitación donde uno vive. Es decir, ni siquiera hay una extensión al ámbito, por ejemplo, de un hotel. Eso lo establece la norma peruana, no es Abday. Y además, en el artículo 50 del decreto legislativo 822, leyes que han hecho los señores congresistas en su oportunidad, define que toda excepción debe interpretarse en sentido restrictivo, no extensivo, y entonces Abday no puede escapar de esa exigencia que tiene la ley. Entonces, Abday, siguiendo lo que define las normas, cobra en los lugares que el Estado le está obligando a hacer esa gestión. Pero hay muchos rubros. Por ejemplo, en el caso de los megaconciertos no hay ningún problema, porque Abday, al ser un solo concierto, toma nota de las 40 o 35 canciones en promedio que una megaestrella ejecuta. Y es más, Abday en todos esos casos hace una filmación del evento y los conserva para que los editores puedan identificar sus canciones. En el caso de los bailes, el problema es mucho más difícil, porque el Perú es grande, todos lo conocemos, es demasiado imbrincado en su geografía, y entonces sería imposible de que un cobrador de Abday pueda estar en cada pueblo del país, porque en el costo de oportunidad
la gestión sería muy elevada. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hace Abdai dentro del concepto de la simplificación administrativa? Lo que hace Abdai es le pide una declaración jurada a los 150 artistas más destacados del país. Y de acuerdo a esa declaración jurada, Abdai hace los repartos de lo que posteriormente va a ser el dinero sin planilla. Las radios, la televisión y el cable están obligadas por ley a remitirle a Abdai cada una de las obras que ejecuta, quedando entonces un dinero no identificado, que son el de las bodegas, el de las peluquerías, en algunos gimnasios, etcétera, 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 porque es imposible que Abdai pueda hacer ese cobro de una forma analógica, apuntando, porque sería muy costoso. Y ese dinero sin planilla, y aquí termino, ese dinero sin planilla no se reparte en forma arbitraria, sino se reparte teniendo estos factores que están a la vista, que son los pagos de radio, televisión, cable, los discos que se graban en ese año como referencia del movimiento de la obra, y así como los conciertos y bailes. Gracias, señores congresistas. Bien, para acceder a una rueda de participación.